Buenas noches, bienvenidos. Domingo a las 8:45. Es un gusto estar con ustedes y conversar sobre los hechos más relevantes ocurridos a lo largo de los últimos días y algo de lo que prevemos que puede ocurrir en los próximos. Estamos, por supuesto, ya a mitad del proceso electoral. Hay mucho de qué hablar. Estamos también a mitad de un proceso de crisis del gobierno de la República. Otto Pérez Molina está concluyendo su mandato como el presidente más debilitado de prácticamente toda la era democrática. Bienvenida, doña Carmen Ortiz, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias, Juan Luis. ¿Tú ¿Contenta? qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, todo muy bien del fin de semana. Bien, muchas gracias. Paola Hurtado viene hoy vestida como la bandera del Partido de Avanzada Ya Nacional, sabía que ¿verdad? mejor digámoslo de una vez, no tiene nada que ver No con el tiene nada pan. que ver con... Es que como ha salido tan mal en las encuestas que vamos a presentar, hay que parar y le damos un están haciendo propaganda subliminal. Correcto. Pedro, que lo tuyo es entre un colorado y un blanco, ahí No, es un colorado que se va desvaneciendo. O eres subliminal justo o no. Que se está volviendo rosadito. Se está volviendo rosadito. Muy bien, Paola Hurtado nos presenta el primer tema para discutir esta noche. Yo quiero poner sobre la mesa, retomar un tema que hemos hablado poco y que a propósito del tema que se publica esta semana en la revista Contrapoder, podemos ampliarlo acá. La renuncia del ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, según la publicación que nosotros presentamos en esta edición, tiene que ver con Jairo Orellana, el narcotraficante más buscado por Estados Unidos, que fue detenido, capturado en mayo del año pasado. Ya se había pedido su extradición, pero no se le había logrado dar captura. Y cuando el narcotraficante cae preso y fue llevado al cuartel militar de Matamoros, las fuentes a las que tuvo acceso la revista cuentan que entabló una relación de protección y de beneficios para la cúpula de la cartera de Gobernación dirigida por López Bonilla y el ex viceministro Edi Juárez Prera. El señor que ustedes ven acá es Jairo Orellana. Él fue socio de los Zetas, fue inicialmente un pupilo de los Lorenzana. Yerno del señor Lorenzana. Se convirtió en yerno del señor Lorenzana, del patriarca, el año pasado cuando se casó en Matamoros. Yo quisiera que producción nos pusiera la fotografía donde está él en su celda contrayendo nupcias con Julie Lorenzana, que fue la mujer con la que, se casó, pero en esta celda de Matamoros, que yo les quiero mostrar las fotografías, el señor Jairo Orellana armó una celda bastante confortable, que justo fue desbaratada la semana posterior a la salida de Mauricio López Bonilla. Se encontraron bastantes lujos como lámparas, refrigeradoras, máquinas para hacer ejercicios, que era más que bien el símbolo de ese beneplácito, esa ayuda que obtenía de Gobernación, que pudo haber recibido no solamente protección a cambio de dinero, sino también la facilidad de seguir operando sus redes de narcotráfico acá en Guatemala. Una cosa más, Mauricio López Bonilla cuando salió reiteró a la prensa que él no renunciaba, que el presidente le había pedido que él saliera, pero el presidente nunca aclaró por qué. Y la información que se tuvo acceso es que Estados Unidos reiteró desde hace por lo menos 2 meses la relación que tenía Mauricio López Bonilla con Jairo Orellana y también el señor Edi Juárez, que lo hacía inviable que él le siguiera al mando de la cartera de Gobernación. ¿Qué vimos después? El desbaratamiento de toda Gobernación, cambios que hemos visto a lo largo de esta semana en la cúpula de seguridad del país. Yo quiero decir algo, Estados Unidos ha venido haciendo una presión muy fuerte y muy sólida al gobierno de Guatemala por el hecho de que no se haya extraditado, ¿cuántos, Paola? 11 meses después de la captura del señor Orellana, todavía no se ha producido su extradición hacia Estados Unidos. Y Estados Unidos ha visto, Washington ha visto de alguna manera como que se empantana en Guatemala el proceso y se le facilita la permanencia aquí al señor Orellana. Los estadounidenses ejercían presión, demandaban que se fuera a Estados Unidos, pero sobre todo demandaban que esta persona pudiera dejar de dominar desde la cárcel, seguir dominando su imperio de narcotráfico. Y por supuesto, parte de ese dominio se refleja no solo en lo que ya ha contado Paola de las comodidades de las que gozaba en una prisión militar en nuestro país, sino además también de las facilidades que él tenía para desde la prisión dar órdenes y cumplir, y que se hicieran cumplir algunas de sus disposiciones. Yo voy a decir una muy pequeña. La pequeña es que cuando fue capturado Haroldo Mendoza,
una persona que fue detenida por la Comisión Internacional contra la Impunidad. Por cierto, su detención fue demeritada de alguna manera por Otto Pérez Molina. ¿Se acuerdan que el señor Mendoza era alguien que asolaba prácticamente toda la región de Izabal y una parte de Zacapa, robaba tierras, robaba ganado? Muy bien, cuando cayó Jairo Orellana, el señor Mendoza se encontraba libre todavía. Presuntamente el señor Mendoza se apropió de reses que se encontraban en las tierras del señor Orellana y se las llevó a sus propias tierras. Una vez que los dos estaban capturados, el señor Orellana hace traer a su celda al señor Mendoza, le propina una paliza y es después de ser muy golpeado que es de nuevo trasladado el señor Mendoza a un lugar en donde podía estar seguro. Pero esa paliza que él recibió fue documentada por el sistema judicial guatemalteco, es decir, no es casual. Él fue llevado a ese sitio para que fuera golpeado por el señor Orellana. Mira, yo de aquí quiero decir dos cosas. La primera es aquella trifulca que hubo entre el señor Byron Lima y Mauricio López Bonilla, donde el señor Byron Lima controlaba las prisiones. Y cuando eso se diluye, resulta que el propio ministro que debería de controlar las prisiones es parte del problema. Eso es muy grave. O sea, eso es muy grave. Que un ministro de Gobernación muy cuestionado en muchas cosas, porque aquí estamos focalizados en una, pero podemos hartar 700 más, entre ellas el tema del señor Byron Lima. Permita esto, porque esto es, o sea, no es anecdótico, no es el hecho de la paliza. Que un sistema judicial tenga recluido a dos convictos o a dos acusados o penados y haya autorización o consentimiento de la cúpula del Ministerio de Gobernación para que un señor vaya a otro sitio a que medio lo maten. Eso solo te habla del inmenso poder que tiene uno de los dos. Y ese poder solo puede tenerlo intermedió para llevar al hombre ahí. A partir de una negociación, por eso te digo, eso, o sea, eso es de cárcel inmediata, eso ni siquiera es de proceso, y no hay abierto proceso que yo sepa. Lo segundo es cómo, y tú lo has dicho, cómo se cae la cúpula de Gobernación entera. Es que yo llevo diciendo en este noticiero tiempo que Gobernación deberían de haberle puesto en el ojo hace más de 2 años. Yo lo llevo diciendo y solo hay que tirar de esto. Y el problema de este país de corrupción, posiblemente una parte importante ya ha salido entre la vicepresidenta y algunas, pero el problema aquí de manejo y de asociaciones ilícitas profundas, eso está en Gobernación desde hace tiempo. Yo lo vengo aquí denunciando un día tras otro. Y aquí no ha pasado nada. El señor López Bonilla tenía que estar sujeto a innumerables y serios expedientes judiciales. Solo por esto ya es motivo de uno de ellos. O sea, tú dime a mí, ¿qué garantías tienes tú en prisión donde el responsable político permite, consiente, autoriza o se hace el loco para que tú vayas a que medio te maten? Eso es un crimen de Estado, discúlpenme, eso es un crimen de Estado. Ahora, y hay otras cosas más, como los pajoques y algunas cosas más, es que se nos olvida. Y no hablemos de la Operación Dignidad en Huehuetenango, que hay mucho que estirar. O sea, aquí hay temas más serios que la corrupción, porque la corrupción nos afecta a todos. Pero que te maten a ti o a ti te afecta a ti. No sé si me explico, es algo de vida. Lo que a mí me ha llamado la atención es que prácticamente el exministro de Gobernación, López Bonilla, ha desaparecido completamente del mapa. Es decir, dejó el cargo, ya no se volvió a saber absolutamente nada de él. Pero sí es necesario admitir que para esta nota ha hablado y está dispuesto a hablar y a responder las preguntas. Y el tema que me llama también la atención es el rol que asume la quinta viceministra de Gobernación, porque ella también era responsable justamente del tema del narcotráfico, sí. Con lo cual yo creo que hay cierto nivel de responsabilidad también, ¿no les parece? De que justamente hasta ahora, en la recta final del gobierno, se dé a conocer toda esta información, o salga a la luz toda esta información, y ella entonces, ¿en qué está? Yo creo que hay que poner también ahí mucha atención a que incluso uno de los invitados, el día que murió el licenciado Palomo, que lo asesinaron, uno de nuestros invitados decía que esta viceministra ha enfrentado por lo menos 12 casos de alto impacto desde que asumió hace relativamente poco tiempo, y que inclusive podía ser también todo lo que está sucediendo parte de una estrategia de desestabilización de su gestión.
Habrá que mantenerse observando la situación para ver finalmente si esto es y con qué propósito podría estar siendo A mí impulsado. me parece grave que un exministro de Seguridad deje el cargo. Yo creo que sí se le ha visto, Carmen, aunque no ha sido público. A mí me dicen que Mauricio sí siguió llegando, posterior a su renuncia, al Ministerio de Gobernación como para transferir toda la administración. No está desaparecido, de hecho habló para esta nota. Él fue enfático en decir que el señor Brownfield, que es el subsecretario estadounidense para Asuntos Antinarcóticos, le felicitó por la captura de Jairo Orellana en mayo del año pasado y que tiene una excelente relación con él y que fue durante su gestión que se le captura y también que se crea ese viceministerio antinarcótico. Lo que pasa es que la felicitación es hace un año y fue este año cuando Estados Unidos presiona para que Mauricio se vaya de la cartera de gobernación. Y creo que tiene todos nos confirman que Mauricio ya no tiene visa, así como el señor Eddie Juárez tampoco tiene visa. Le cuesta el puesto a toda la cúpula de gobernación. Hay muy poco que defender, pero más allá de eso, creo que no debería solo quedarse contento el país de que se corte de raíz un funcionario tan vinculado a un narcotraficante, sino que se empiece una investigación. Totalmente. Si él se benefició económicamente. Ahí está un punto crucial. No. Señores, como decíamos el viernes último, ¿por qué razón es la Comisión Internacional contra la Impunidad y la Embajada de Estados Unidos los que han de llevar sobre sus hombros el peso de la lucha A contra narcotráfico y B contra corrupción o contra malos manejos en el gobierno? ¿Dónde están las instituciones nacionales? ¿Por qué el Ministerio Público no ha abierto un solo expediente respecto de múltiples casos? Pedro Ha de ser por mencionaba el nivel de la matanza en los ¿no? Pajoques, pero por ejemplo la paliza del señor Mendoza, que fue documentada judicialmente, es decir, no es un asunto que pasó desapercibido. ¿Por qué el Ministerio Público ni se entera de esta clase de cosas? ¿Cuáles son las otras entidades nacionales que tendrían que estar? ¿Sabes que hay un personaje que se nos ha pasado? El secretario de Inteligencia Estratégica. También lo sacaron. Tú fíjate la red de información, inteligencia y seguridad que no ha quedado ni el gato. No ha quedado nadie, ni en policía, ni en migración, ni en presidio, ni en inteligencia, ni en gobernación. No ha quedado nadie. El secretario de Inteligencia ha pasado como si fuera una capa de barniz. Y fue un ministro de Defensa que pusieron en la Secretaría de Inteligencia y que lo sacan por 3/4 del mismo. En teoría, en el marco de la inteligencia, la Secretaría de Inteligencia Estratégica es el vértice de la pirámide y el ente coordinador de los órganos de inteligencia. Y también se lo han quitado en medio. Ahora, yo no estoy tan segura que en el caso del Ministerio Público y otras instituciones no lo sepan. Es decir, la pregunta es por qué es que no actúan, porque yo creo que sí lo saben, por supuesto. Claro que lo saben, el tema está en que o no se actúa, porque efectivamente están siendo también pagados por estas redes, si están recibiendo algún tipo de beneficio, o la otra es el miedo, porque el miedo al final es la mejor estrategia de estos grupos criminales para mantener a la gente callada. O porque simplemente la otra figura tiene tanto peso político que no quieren ellos entrar a hacer una investigación al respecto o no quieren confrontarla, no quieren de alguna manera enemistarse con ella, que a mí me parece que esa ha sido una pésima, una deleznable tradición de las instituciones guatemaltecas. Yo he visto a fiscales generales sugerir que ellos no quieren tener problema con diputados o que ellos no quieren tener problema con ministros, pero entonces ¿para qué están en su cargo? De todas maneras, yo te voy a decir una cosa, basta ir al Ministerio Público para ver las condiciones que trabajan los fiscales, que son condiciones deplorables, por muy bonito que sea el edificio, deplorables, con despachos que apenas cabe una silla y debajo 4 cajas, y al lado tienes otro, donde no te pueden recibir para platicar contigo, seas acusado en una sala porque no existe, y donde el salario y las condiciones siquiera para comer son lamentables. Entonces, si tú a un fiscal lo tienes en esas condiciones, le pagas 6.000 que sale y pretendes que se enfrente contra 200 millones de dólares del crimen organizado, evidentemente estás pidiendo imposible. No todo es dinero, pero sí hay otras condiciones de entorno, de promoción y demás. Y yo creo que a lo mejor hay una estrategia en la no persecución del señor Orellana, porque lo quieren extraditar y es mejor no darle persecución nacional, ¿verdad? Pero vamos, eso no quita, estamos de acuerdo, no quita... tuvo proceso acá y su defensa ha presentado varios recursos para que él no se vaya y a Estados Unidos le urge llevárselo. ¿Sí? Era el Señores, capo más buscado acá. Vamos a una pausa comercial y volvemos dentro de muy poco para discutir sobre la encuesta Canal Antigua contra Poder que presentamos esta semana.